Hermanos, mientras que usted busca el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, vamos a compartir la gloriosa palabra del Señor, algo que en estos días el Señor una y otra vez estuvo exhortando a mi vida. Y bueno, en esta mañana quería resistirme un poco a este mensaje, pero no, tengo que compartirlo y darle gracias a Dios por lo que el Señor me ha dado y ya me ha hablado a través de él. Mientras que usted busca el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, quiero decirle, amados hermanos, que antes de llegar a la casa del Señor, estuve en una comunicación con nuestra querida hermana Berta. Ella se la escucha muy bien, si bien es cierto está internada en el hospital Argerich a espera de algunos estudios el día lunes, martes próximo. Ella se encuentra gozosa en el Señor y mandó muchos saludos a todos los queridos hermanos y agradecen nuestras oraciones. También pude hablar hace unos minutos también con la esposa de mi tío Julio. Bueno, ella no puede verlo porque está aislado como resultancia del COVID, pero en el día de ayer lo sacaron de terapia y ahora está en una sala general, así que ella da gracias a Dios. Me decía, saludo a mi hijo Mario que va a ir a la iglesia, a la reunión. Bueno, le digo, si no le sale un viaje y no se aparece por Córdoba, estará por Hurlingham, pero gloria a Dios que lo veo en esta mañana, así que gracias al Señor. Y ella también agradece a Dios por las oraciones de todos ustedes, así que gracias le damos al Señor. Seguimos orando por la familia Pogonza, todos ellos tienen COVID, contagiado por uno de sus nietitos, así que hasta un bebé de pocos años está con COVID. Así que bueno, amados hermanos, qué tremendo, ¿no? Porque hay luchas, pero gracias a Dios que hay victoria en el nombre de Jesús. Y en esta mañana yo he venido a buscar victoria de parte del Señor. Y realmente me gozo en el Señor y me hubiese gustado a cada uno de ustedes darle la bienvenida, no en forma sarcástica, sino porque realmente qué bueno cuando la iglesia del Señor se vuelve a reunir. Y cada vez que tenemos reunión en este lugar y yo puedo ver los rostros de ustedes, el Señor ya con su presencia me bendice. Así que, amados hermanos, creo que en la vida del hombre y la mujer de Cristo no hay casualidad, sino todo es por causalidad. Y a pesar de lo mencionado, le damos gracias al Señor porque Dios está en el control. Y algo tal vez ahora en la lectura bíblica vamos a mencionar acerca de esto, de lo que le estoy mencionando. Bien, vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Como título lo puse, lo saqué de la misma escritura, al Dios desconocido. Dice aquí los atenienses le habían puesto al Dios no conocido. Así que como título al Dios desconocido. Y dice así la gloriosa palabra del Señor desde el versículo 17. Vamos a ver si podemos compartir algunos pensamientos muy rápido en esta mañana. Lastimosamente no nos podemos detener a ver punto por punto, pero sí me gustaría por lo menos leer del 16 hacia el 32. Dice así: mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vemos, amados hermanos, históricamente Pablo había estado predicando en Berea, había venido la persecución, lo habían sacado los discípulos y allí habían quedado dos de sus discípulos, Silas y Timoteo. Ahora el apóstol Pablo llega a Atenas y dice que mientras esperaba a aquellos dos colaboradores que habían estado en Berea con él. Dice entonces su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Tenemos que entender, amados hermanos, que Atenas era un lugar politeísta donde había de distintas costumbres, pero también era una ciudad de sabios,
no solamente era encantadora la infraestructura por sus grandes edificios, sino que también el centro de la sabiduría estaba allí, la sabiduría, la ciencia griega. Pero qué terrible, amados hermanos, vemos que esta situación, teniéndolo todo, conociéndolo todo, no conocían y por eso le habían puesto al Dios no conocido. Y tremendo, amados hermanos, porque dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Vemos entonces, amados hermanos, un apóstol Pablo decidido a cumplir con la palabra de Dios. No un religioso, no alguien que viene esporádicamente a la casa del Señor y que habla solamente de Dios a veces, porque hay personas que están dentro del templo pero su espíritu está lejos. Uno adora y muchas veces insiste o invita a levantar las manos, pero simplemente lo hacen por una mera costumbre, porque su corazón es tan lejos de Dios. Pero Pablo había entendido el evangelio, lo que significaba el evangelio. Por eso, amados hermanos, el versículo 16 nos habla de la idolatría. Y sabe que el salmista David podía decir en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, manos no hablan. Tienen ojo, manos ven. Aleluya. Tienen oreja, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Mano tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen que la idolatría y que cualquiera que confía en ello. Qué tremendo, amados hermanos. Estos hombres con la sabiduría que tenían adoraban a sus dioses. ¿Sabe que era una ciudad que tenía más de 3.000 dioses? Y creo yo que si aún la suegra de algunos se portaba bien, le hacían una diosa a la suegra, ¿vio? Porque cualquier cosa, un perro ladraba bien y ya se hacían un dios, porque no tenían conciencia acerca de la idolatría, amados hermanos. Y como dice el salmista, tienen ojo y no ven, tienen ojo y no ven, tienen pies y no caminan. Eso es la idolatría. Entonces por eso el corazón de Pablo se enardecía y le estaba diciendo, y sigue diciendo, dice, y algunos de los filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Es decir, eran dos corrientes filosóficas de aquel entonces, amados hermanos, que no vale la pena ni hablar del pensamiento de estas dos corrientes filosóficas. Dicen, ¿qué quiere decir este palabrero? Claro, no podían entender ellos lo que el apóstol Pablo le estaba hablando, que le estaba exhortando acerca de la idolatría. ¿Qué eran ellos? La idolatría, la formación de la idolatría es menor que al Creador, menor que Dios, porque ha sido formada por los hombres. Ellos no podían entender, porque dice su palabra que, amados hermanos, viene la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso muchas veces hay personas religiosas que vienen sistemáticamente a la casa de Dios, que dicen ser cristianos, como algunos dicen soy católico, pero usted le pregunta, no saben cuál es su principio de fe, porque no han tenido un encuentro personal con este Dios maravilloso. Entonces por eso le decían palabrero, es decir, no podían entender. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y aquí viene, amados hermanos, esto nosotros debemos entender en este tiempo, nosotros que hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús,
Este es el tiempo, amados hermanos, de hablar de Jesús, pero sobre todas las cosas, amados hermanos, de la cruz, pero sobre todas las cosas, sobre la resurrección de Cristo. Porque en la resurrección de Cristo está la victoria de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque no quedó en aquella cruz, sino que Jesús resucitó. Y hoy en esta mañana está vivo. No es como un ídolo. No es como un ídolo que tiene oído y no escucha. No, en esta mañana los oídos de nuestro Señor Jesucristo están prestos para escuchar el clamor de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no son estas cuatro paredes. La iglesia de Cristo es usted y yo, nosotros. Y su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Aleluya. En esta mañana usted y yo, a través de la fe, podemos mover la mano de Cristo en favor de nuestra vida. ¿Habrá alguien que cree esto en esta mañana? Y a su nombre, y a su nombre. Denle un fuerte aplauso en esta mañana con alabanza en su boca. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Que se escuche en el mundo espiritual que en esta mañana hay una iglesia que alaba a Cristo. Gloria al Señor. Y dice, versículo 19, dice: y tomándole, le trajeron al Areópago, que era un tribunal, para escucharlo mejor. Es decir, amados hermanos, le hablé de Atenas, hombres cultos que hasta hoy se estudia de ellos, Aristóteles, Platón, y se me escapa algún otro de estos sabios, pero son tan sabios que su mente es limitada. Entonces aquellos, aunque decían del apóstol Pablo, este palabrero, y muchas veces esta expresión nos lo dicen a nosotros cuando nosotros, usados por el Espíritu Santo, empezamos a hablar la palabra de Dios. Porque lo importante es hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es absoluta. No irnos por las ramas, no, a mí me parece esto y lo otro. No, hermano, lo que yo y usted podamos opinar, simplemente, amados hermanos, es relativo. Pero cuando yo y usted de nuestra boca sale, porque escrito está, porque la palabra de Dios dice. Hermanos, esa palabra tiene autoridad, es absoluta, y es la palabra de Dios que nos vuelve vacía. Entonces, amados hermanos, a pesar de la mala expresión que tenían para con Pablo, ellos estaban sumamente interesados en escucharlo. Por eso lo llevan al tribunal, para poder escucharlo mejor. Dice así: pues traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Estaban cegados espiritualmente. Ellos no podían entender lo que el apóstol Pablo le estaba hablando acerca de que Cristo Jesús había muerto, pero el mismo que murió, al tercer día resucitó, se le apareció 40 días y 40 noches, ascendió a los cielos, y cuando iba a ascender a los cielos, le dijo: yo me voy, pero dejaré un consolador que estará con vosotros y en vosotros. Aleluya, pero volveré. No podían entender nada de ello. Y amados hermanos, este es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entiéndame, por favor. Muchas veces, a medida que el hombre adquiere conocimiento, lo hace más necio de las cosas de Dios. Porque cuando empieza a adquirir conocimiento, hermanos queridos, quiere buscarle siempre la razón a las cosas. Pero la palabra de Dios no va por la razón del ser humano, sino va a través de la fe. No estoy diciendo, hermanos, que no nos debemos capacitar. Por el contrario, hágalo, siempre hágalo. Pero cuando usted estudia, que no lo transgiverse ni la teoría de la evolución, ni esto, ni del otro.
Toda respuesta para el conocimiento humano está a través de esta palabra que es la Biblia, la inspiración de Dios. En ella encontramos guardados los grandes misterios para el hombre. Podríamos tomar en esta mañana un solo hecho del acontecimiento actual para que vea que es el fiel cumplimiento de lo ya inspirado por Dios. Sigue diciendo entonces la palabra del Señor, versículo 21. Dice así: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, algo nuevo. Por eso es que les mencioné que tenían 3.000 dioses, porque ellos, amados hermanos, vivían en oscuridad. No le había sido revelada la verdad de Cristo. Entonces ellos experimentaban, querían todo les parecía nuevo. Y es por eso que ahora, a pesar de cómo va a terminar la historia en el versículo 32, a pesar de, vemos, amados hermanos, que ellos estaban atentos. Y vemos entonces, hermanos, qué tremendo el apóstol Pablo, cómo entonces empieza a predicarle. Y toma de lo que ellos sabían para poder hablar de este Cristo de poder. Que en este tiempo, amados hermanos, no seamos como el común denominador. Hablando con palabras, muchas veces sacamos el léxico cristiano y vamos a un léxico común, rudimentario, y aún muchas veces con expresiones, hermanos, expresiones vanas. No, hermanos, de ninguna forma. Sino, amados hermanos, este es el tiempo de predicar el evangelio, de hablar de las buenas nuevas de Cristo. Pero también, amados hermanos, el Señor pone estrategia para llegar a todos los estamentos de la sociedad con esta gran verdad: que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, pero Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Cuánto lo creen? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, aleluya. Porque Él vive, yo vivo, y en esta mañana es la razón de mi alabanza y mi adoración al único, a Jesús, porque Él es la persona más importante en este lugar. Él es la persona más importante, aleluya, quien merece toda alabanza, toda gloria. Dice versículo 22, dice entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo servo que soy, muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué tremendo, amados hermanos. Y esto a veces me preocupa mucho, porque muchas veces nosotros hablamos de Dios, pero no le conocemos a Dios y vivimos muy lejos de Dios. Porque para conocer a Dios, primero hay que recibir a Jesús como nuestro Salvador, porque es el único camino, es la única verdad, amados hermanos, y la vida. Entonces muchas veces estamos como los atenienses, pasamos años dentro del templo o junto a la congregación, pero no hemos tenido este encuentro personal con Dios. ¿Y sabe cómo se manifiesta? En simples cosas que nos acompañan en el diario. Cuando la iglesia o el congregarme es la segunda opción. Si primero puedo hacer todas mis cosas, si primero atiendo mis cosas, si hay tiempo, lo doy a Dios. Hay tiempo, lo doy a Dios. Eso, amados hermanos, es un semáforo en amarillo que nos dice: precaución, hay peligro, hay peligro. Y muy próximo a ponerse la luz roja, parate en el camino, detenete.
tener un encuentro personal con Dios. Porque cuando yo tengo este encuentro personal con Dios, entonces entiendo lo que dice su palabra. Busca primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Qué bueno, amados hermanos, qué bueno que nosotros podamos buscar, hermanos, en este tiempo la palabra de Dios y no como los atenienses cosas nuevas. El mundo lo único que da, hermanos queridos, cosas nuevas que van contra la santa y perfecta voluntad de Dios, modas, costumbres, vicios, placeres y cuantas otras cosas más. Y muchas veces, como hijos de Dios, estamos preocupados en escuchar mensajes elocuentes, pero no transparentes. Y los mensajes transparentes están basados en la palabra de Dios. Porque el hombre, más que adquirir conocimiento, debe vivir lo que ha adquirido como conocimiento. Entonces es un hombre, una mujer que vive en la perfecta voluntad de Dios. Sonría, que Jesús le ama en esta mañana. No se ponga triste, es palabra de Dios. Pero porque sabe por qué, mi amados hermanos, cuando yo conozco a Dios, entonces porque he conocido a Cristo y se hace carne en mi vida, lo que dice San Juan 6:35, yo soy el pan de vida. San Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. San Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. San Juan 10:11 dice, Jesús es el buen pastor. San Juan 11:25, Jesús es la resurrección y la vida. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 15:5, yo soy la vid. Y esto, amados hermanos, cuando yo y usted conocemos verdaderamente a Cristo, sabemos, amados hermanos, que todo lo que necesito para la subsistencia en esta tierra y alcanzar el premio soberano, que es la vida eterna, solamente está en Cristo Jesús, que fuera de Cristo no encuentro nada. Aleluya. Entonces yo puedo empezar a vivir una vida apasionada por Cristo. ¿Sabe qué? El que vive una vida apasionada por Cristo no necesita ni del predicador, ni del dirigente que le diga levante sus manos de gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque eso está direccionado y muchas veces obligado. No voy a levantar la mano porque si no me van a decir que soy un rebelde. Pero qué bueno que cuando estamos de reunión y empieza la adoración y la alabanza a Dios, empieza a sentir el coro de ángeles. Es decir, que la iglesia de Cristo empieza a alabar a Dios y los ángeles están ahí. Dice, ahí empezó la congregación a gozarse, ahí empezó. Ahora nos vamos a empezar a gozarnos porque Dios nos ha dado la bendición de nosotros, aleluya, hacer descender el fuego del Espíritu Santo. Y cuando yo y usted, amados hermanos, empezamos a alabar a Dios, entonces hay ángeles que suben y bajan. Como decía Job, ángeles que suben y bajan con la bendición. Pero ellos no se pueden gozar por sí mismos, sino se gozan por nosotros, por la iglesia de Cristo. ¿Será que en esta mañana hay ángeles que suben y bajan del cielo en este lugar? ¿Será que hay alguien que en esta mañana se puede gozar a pesar de, puede darle gloria a Dios? Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Y después sigue el versículo 24 en adelante, dice 4 cosas fenomenales. El apóstol Pablo le hace saber a los atenienses. Simplemente se las voy a mencionar porque no puedo desarrollarla. Dice versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. 4 cosas les menciono rápidamente. Habla el Dios que hizo el mundo, Dios creador. Dios creador. Si hoy estamos aquí, amado, es por gracia y misericordia de Dios, porque Dios es nuestro creador.
Pero no solamente es el creador, sino que dice, siendo el Señor de los cielos y la tierra, Él tiene control, amados hermanos. Él tiene control de todo. Si usted va al libro de Num, en el capítulo 1, ahí usted va a ver que dice que las nubes en los cielos son el estrado de los pies y el polvo de los pies de Dios. Vemos, amados hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas, que lo que acontece en esta tierra no es por casualidad. Dios está al control de todas las cosas, amados hermanos. Dios está al control de todas las cosas. Aleluya, aleluya. Y amados hermanos, terremotos, maremotos y tantas otras cosas que podría mencionarle. Hermano, no es porque está descontrolada en la naturaleza, a pesar de que el hombre a causa de su propio pecado y concupiscencia, hermano, destruye la creación de Dios. Por cierto, eso no es innegable, pero Dios está al control de todas las cosas, aleluya, y es el cumplimiento de la palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en esta mañana a la iglesia, aleluya, mi vida. Gracias al Señor. Sigue diciendo, no habita en templos hechos por manos de hombre. Está hablando, es tremendo, es profundo, amados hermanos, esta palabra. Templo somos nosotros. El apóstol Pablo dice en su segunda carta, también dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y desde el domingo pasado y en esta mañana vuelve a resurgir, hermano, el pensamiento a través del Espíritu Santo. En algún momento voy a tener que hablar del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Pero vemos entonces, dice, sigue diciendo la cuarta cosa, dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues es el quien da toda la vida, el aliento de las cosas. Gracias al Señor, ni es honrado por manos de hombre. Ni es honrado por mano de hombre. Está hablando, amados hermanos, que muchas veces yo digo, mi pensamiento es, voy a ir a la casa de Dios, así le hago un favor a Dios. Perdóneme, no es así, no es así. Venir a la casa de Dios, me hago un favor yo mismo. Porque aquí en el taller espiritual Dios me bendice, Dios me transforma, el Espíritu Santo cambia mis pensamientos. Y como dije al principio, amados hermanos, no es honrado por manos de hombre. Muchas veces, amados hermanos, perdóneme, es exhortación pura para aliento, para avanzar. Hermanos, como dije anteriormente, la casa de Dios, la concurrencia, la asistencia, lo dejamos por segundo lugar. Ni que hablar, amados hermanos, nos olvidamos de los preceptos y ordenanzas de Dios. En este tiempo, amados hermanos, muchos han cerrado sus manos, no han traído su ofrenda, sus diezmos, simplemente para que usted piense, no han sembrado en el Señor. ¿Y sabe qué? Aquellos que no siembran se empobrecen porque comen la semilla y deben traer la semilla para que el Señor le multiplique. Pero aquellos muchos que no han sembrado en el Señor, no han cumplido con Dios, se jactan con su boca de alabar a Dios. Tienen, hermanos, prioridades mundanas. Seguramente que si tiene su tarjeta de crédito y se vence el día 17, seguramente el 16 ya la está pagando para no tener problema. Si se le vence la luz el día 10, el 9 ya lo paga, porque usted sin luz y yo no nos queremos quedar. Que el Señor, amados hermanos, nos ayude a honrar a Dios, a honrar a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Con todo, Señor, te honraré a ti, Señor. Porque sabe que, mi amado hermano, cuando yo y usted, nosotros no cumplimos con la palabra de Dios, nos resta autoridad. No podemos hablar de lo que no vivimos. Amados hermanos, y esto le estaba diciendo el apóstol Pablo a los atenienses. Ahora, amados hermanos, para avanzar un poquito más, es tremendo.
versículo 26 dice: y una sangre hecha de todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Él le ha prefijado el orden de los tiempos y límites de su habitación. Es decir, Dios, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los atenienses: muchachos, este Dios de la cual yo le estoy hablando es orden, es orden. Amados hermanos, no puede haber una casa desordenada. Yo creo que nosotros, muchos de los que estamos aquí, somos padres, y lo primero que hemos enseñado, amados hermanos, es el orden en nuestro hogar. No puede ser que los hijos griten a los padres de ninguna forma, ni los padres faltar al respeto a los hijos. Hermanos, orden, orden. Y el principio del orden es el éxito para alcanzar las cosas. Si yo no tengo una vida ordenada espiritualmente, voy a vivir, amados hermanos, como la onda de la mar, arrastrado. Es decir, un tiempo en el cielo, otro tiempo en el piso. ¿Cómo está bendecido? ¿Y vos qué te pasa que no alaba a Dios? Y de la misma boca la próxima semana: ¿cómo está? ¿Y cómo querés que esté? ¿No ve las cosas como salen? Mi hijo se enferma. Yo no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa. Todo para atrás. Si todo va para atrás, luz roja, párese en el camino, consulte a Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque tú me llamaste a vivir una vida de victoria, no de derrota. No estoy diciendo que si usted está pidiendo una casa nueva y Dios no se la contesta es porque usted está en pecado. No. Estoy hablando más allá, es más profundo. Job dijo: desnudo vine, desnudo volveré. Amados hermanos, hay valores en el servicio a Dios del cristiano, de la vida cristiana. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Versículo 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. Amados hermanos, que el Señor me ayude primeramente a mí. Hay un relato que dice: Napoleón Bonaparte un día se le escapó su caballo y dice que salió un soldado a correr y lo encontró. Y dice que volvió con el caballo de Napoleón Bonaparte. Y dice que entonces Napoleón Bonaparte lo miró a aquel soldado y le dijo: muchas gracias, mi capitán. Entonces esa persona se volvió a la barraca y se sacó el vestido de soldado y se puso el uniforme de capitán. ¿Por qué? Porque su jefe máximo, Napoleón Bonaparte, le había dicho que dejó de ser soldado para ser capitán. Nosotros, cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Antes éramos enemigos de Dios, éramos creación de Dios, pero Dios nos dio una nueva jerarquía, hijos de Dios, aleluya. Nosotros, usted y yo, somos la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, una nueva identidad, una nueva propiedad, hijos de Dios, aleluya. Y las cosas de este mundo aleluya, no pueden llegar a mi vida, porque dice el ángel de Jehová: acampa alrededor, aleluya, a los que le temen, para defendernos del mal. Entonces, mi amado hermano, ¿por qué vivir en este tiempo como el vulgo, como el soldado? No, amados hermanos, yo y usted tenemos una nueva identidad, una nueva jerarquía, hijos de Dios. Y el Hijo de Dios vive de victoria en victoria, aleluya. No puede haber victoria si no hay lucha, si no hay prueba. Jesús por eso dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo todas estas cosas ahí en el Areópago a aquellos eruditos, a aquellos que tenían ciencia, a aquellos, amados hermanos, que tenían conocimiento humano, pero que todavía no había sido revelada la voz de Dios, aleluya, el mensaje de Cristo, de la muerte y resurrección, aleluya. Entonces ahora el apóstol Pablo, que ya que primero les largó el anzuelo y le habló de ese Dios que no conocía, y ahora le empezó a hablar de los misterios de Dios, que Dios, amados hermanos, de las 4 cosas que le he mencionado, que aquellos que vienen a Cristo son linaje, ahora viene y le tira con munición fuerte.
¿Y sabe lo que dice el versículo 30? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y saben que cuando uno habla con alguna persona erudita, te están midiendo todas las palabras, y toman en cuenta todo. Y ahora Pablo, que podía hablar con total autoridad, porque él había tenido un verdadero cambio en su vida. Quien mataba a los cristianos, quien aborrecía a los hijos de Dios, ahora a él le había venido la revelación a su vida. Y ahora entonces les tira con munición fuerte y le dice, ignorante, le dice, saben de todo, pero no saben lo principal. Y así era nuestra manera de vivir antes. Vivíamos en la ignorancia, pero cuando llegó Cristo a nuestras vidas, vino la luz de Cristo. Pero muchas veces, mis amados hermanos queridos, muchas veces, hermanos queridos, erramos el blanco a Martía y necesitamos arrepentirnos. Yo no sé si en esta mañana la palabra de Dios es un espejo para tu vida. Lo ha sido y lo es para mí, amados hermanos. Porque primeramente la palabra de Dios es una espada de dos filos, corta para un lado y corta para el otro. Quiero decirle, amados hermanos, pero esta mañana, amados hermanos, mañana de restauración, mañana en que yo y usted podamos pedir perdón, hermanos queridos, y no vivamos más, hermano, en esta vida como un Dios desconocido. Cuando yo y usted tenemos un verdadero encuentro con este Dios maravilloso, hay cambio, hay transformación. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. Si antes mentía, no miento más. Si antes robaba, no robo más. Si antes hablaba mal de tal o fulano sultano, ahora no lo hago más, porque mi vida vieja pasó. Ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Ahora muchos escucharon en aquel tribunal el mensaje de Pablo, pero del mensaje hubo 3 resultancias, y rápidamente se lo digo en esta mañana. Versículo 32 para terminar. Dice, pero cuando llegue lo de la resurrección de los muertos, hubo unos que se burlaban. ¿Dice así la Biblia? ¿Dice así su Biblia? Unos que se burlaban. Quiera Dios que en esta mañana aquellos que me van a ver luego en el mensaje de la prédica no se puedan burlar de la palabra de Dios, porque tal vez evalúan la prédica. Uy, el pastor se confundió en esto, dijo esto, 2 veces esto, 3 veces esto. Fíjate cómo se burlan. Hay muchos que están con espíritu así, se burlan. Salen de la casa de Dios burlándose de qué pasó, que cantó mal, de esto, que el otro. Tremendo. Dice, segundo grupo, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra vez. Hay otros que dudan de la palabra de Dios. Dios desciende con poder. ¿Será que habrá sido profecía de Dios? Bueno, quiero decirle que esto es muy sencillo. Dice, amados hermanos, que el espiritual discierne lo espiritual. Entonces, cuando hay palabra de Dios, si yo y usted estamos en el espíritu, hermanos, vamos a entender que es palabra de Dios y vamos a abrir el corazón. Aleluya. Pero qué maravilloso que haya otro grupo. Dice así, versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron, y menciona a los que creyeron. Pregunto, amados hermanos, póngase de pie en esta mañana. Quiero preguntarte en esta mañana simplemente la respuesta que sea para usted mismo en esta mañana. Quiero preguntarte, ¿en qué grupo estamos en esta mañana? ¿Estamos en aquello que no queremos atender la voz de Dios, que nos estamos burlando de las cosas de Dios?
Porque aquellos que tienen oído no oyen, amados hermanos, es tomar a la ligera de Dios. Es tomar a la ligera las cosas de Dios. Y cada vez que Dios habla, hermanos queridos, es una gran oportunidad para estar a cuenta con Dios. Pero también hay otro grupo de personas que muchas veces no creen. Bueno, sí, está bien, pero me parece que no es tan así. Me parece que no es la cosa tan así, pero esta carga, esto, no, están dudando. Bueno, otra vez voy a escuchar de otra persona, a ver qué es lo que me dice. La palabra de Dios es absoluta, pero hubo un grupo que se decidió a creerle a Dios y que escuchó la voz del apóstol Pablo. En esta mañana el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia. En esta mañana el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu me ha dicho a mí, a usted, a nosotros. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que vivamos vida victoriosa en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por eso en esta mañana quiero orar, no por la palabra, porque la palabra de Dios es bendita. Quiero orar por cada uno de nosotros, para que realmente podamos atesorar la palabra de Dios, para que en esta mañana, amados hermanos, podamos volver, no saliendo de este lugar, amados hermanos, de haber estado en la casa del Dios no conocido, sino en esta mañana, al salir todo de este lugar, podamos decir: verdaderamente he estado ante la presencia de Dios, porque Dios es real. Mi Jesús vive, y el Espíritu Santo, aleluya, es real, porque en esta mañana regreso a mi casa lleno de poder, lleno de la gracia, lleno de la autoridad de Él, en victoria en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos queridos. Si usted en esta mañana, en el lugar donde se encuentra, quiere hablar con Dios, hágalo. No dejéis para mañana lo que podamos hacer hoy. Es decir, esta es la mañana de victoria. Oro al Señor. Maravilloso Dios, en esta mañana he predicado tu palabra, Señor. Es tu palabra la que no debe volver vacía. Es tu palabra la que tiene autoridad. Es tu palabra, Señor, la que produce en nosotros el querer como el hacer. Muchas veces vivimos, Señor, como los atenienses, sin conocerte a ti, Señor. Pero en esta mañana, una vez más, a través de la voz del Espíritu Santo, tú has hablado a mi vida, Señor. Y bendigo, Señor, oh Dios de misericordia, a cada uno de mis amados hermanos. Bendecimos a aquellos que también a la distancia van a escuchar el mensaje, Señor. Sea tu palabra, Señor, sea tu palabra obrando en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo, tómese estos últimos minutos para adorar, para darle gracias al Señor. Ahora, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, llena este lugar, llena.